Imagina tener un amigo de la infancia, alguien que creció jugando contigo, que jugaba en el mismo parque, que se reía de las mismas tonterías, alguien a quien le contabas tus sueños y que parecía escucharte con atención, alguien que, aunque a veces fuera un poco pesado, estaba ahí siempre. Ahora imagina que un día descubres que esa persona lleva años vigilándote, que conoce cada rincón de tu vida, que te ha seguido por la calle sin que lo sepas, que ha anotado tus horarios, tus costumbres, tus amistades, y que todo ese cariño que creías ver en sus ojos no era más que una obsesión retorcida que se pudría en silencio esperando el momento de estallar. Eso es lo que le pasó a Rise Kamishiro, y el amigo de la infancia se llamaba Nimura Furuta. Hola amigos, yo soy Kakumei y el día de hoy les traigo lo que considero es la mejor representación del incel horror en el anime. En este caso en el manga, ya que todos sabemos que Tokyo Ghoul nunca ha sido adaptado, ¿verdad? Antes de meternos en la historia, quiero explicar brevemente de qué hablo cuando digo incel horror, porque es un término que quizás no todo el mundo conoce, pero que describe algo que da mucho miedo. El incel horror es este tipo de historia que te muestra a un individuo, casi siempre un hombre, que se siente rechazado, invisible y no amado, y que en lugar de buscar ayuda, en lugar de cambiar, en lugar de aceptar que el mundo no gira a su alrededor, transforma ese resentimiento en una obsesión venenosa. Y esto es una subespecie de terror psicológico en el que en lugar de temerle a un screamer o a un ente malvado, terminas temiéndole a tu mejor amigo, a tu compañero de trabajo o incluso a algún familiar. Es un horror realista, asfixiante, que te hace mirar dos veces a la gente que te rodea. Y en el anime, en mi opinión, hay un personaje que representa esto mejor que nadie, Nimura Furuta. Inventaría un color más oscuro que el negro si vivo un futuro sin voz. Casi pareciera que la escribieron pensando en él. Furuta y Rise se conocieron en el Jardín del Sol, un orfanato donde crecieron juntos, donde compartieron juegos, comidas, días de sol y días de lluvia. Eran niños, solo niños. Rise era especial, y no es un decir, literalmente pertenecía al clan Washu, que es básicamente un clan muy prestigioso con portadores de una gran cantidad de células RC que además eran más puras, por lo que era fuerte, decidida y magnética. Todos los que la conocían quedaban atrapados por su presencia, y Furuta, el chico tranquilo, ese cabroncillo tímido, se enamoró de ella profundamente, obsesivamente, pero Rise no le correspondía. Para ella Furuta era un amigo, alguien con quien hablar de vez en cuando, alguien que estaba ahí, nada más. No había romanticismo, no había atracción, solo una amistad desigual entre una niña que brillaba y un niño que la miraba desde la oscuridad. Y así es como empiezan realmente casi todas estas historias, porque él no aceptó el rechazo, no lo procesó como algo normal, como parte de la vida, lo interiorizó como una herida que nunca cicatrizó, y con los años esa herida se infectó, se llenó de pus y se convirtió en algo monstruoso. Luego pasó algo que terminó de detonar todo. Rise quería escapar del Jardín del Sol, quería ser libre y le pidió a Furuta que la ayudara. Furuta, bien inocente el chiquillo, aceptó, la ayudó a huir, la ayudó a conseguir su libertad y ella se fue. Salió al mundo y nunca miró atrás. Aquí nos encontramos el principal problema, y es que este cabrón no la amaba incondicionalmente, quería poseerla. Si realmente la hubiese amado, como estuvo repitiendo una y otra vez hasta el final de la obra, con ver lo feliz que estaba al ser libre le habría bastado. Pero bueno, pasaron los años y Rise se convirtió en una Ghoul temida, conocida como la Glotona, una mujer independiente, poderosa, que vivía su vida sin ataduras. Furuta, mientras tanto, se unió al CSG, la organización que cazaba Ghouls, y usó su posición para hacer algo que objetivamente es una de las traiciones más viles que se pueden imaginar. Tendió una trampa a Rise. Sabía dónde estaría, sabía cómo actuar, sabía exactamente qué hacer para que ella cayera. Usó la confianza de una infancia compartida, de un pasado común, para traerla a una emboscada. Y cuando Rise menos lo esperaba, la capturó, pero no la mató, la encerró. Y aquí no puedo sentir otra cosa más que empatía por todas esas mujeres que en algún momento han pasado por algo así. Si es tu caso, lo siento mucho. Nunca pude comprender ese deseo increíble de dejar este plano hasta que empecé a conocer estas historias. Durante años, Furuta mantuvo a Rise prisionera en un laboratorio subterráneo. La convirtió en una vaca lechera, como él mismo la llamaba. Extraía su Kakuhou una y otra vez para crear ghouls artificiales. La mujer que antes era libre, poderosa, temida, ahora era un trozo de carne en una jaula. ¡Qué horror, de verdad! Y lo peor no era el dolor físico, lo peor era la actitud de Furuta, porque él la visitaba, le hablaba, le decía que todo esto lo hacía por ella, que era para crear un mundo mejor, un mundo que ella merecía, como si torturarla fuera un acto de amor, como si encerrarla en una mazmorra fuera la prueba definitiva de su devoción.
razón. En mi opinión, eso es lo más perturbador de todo, la justificación. La forma en que Furuta convencía a los demás y quizás a sí mismo de que todo lo que hacía era por amor. Y realmente muchos de estos tipos tienen esa mentalidad. Creen que si estás dispuesto a todo por amor es válido y la otra persona lo tiene que aceptar. Y se convencen de que hacerle daño a su amor es necesario si con eso obtienen un bien mayor. Furuta es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando alguien confunde amor con posesión. Él no amaba a Rise. Lo que sentía él no era amor, como ya expliqué antes, era obsesión. Era resentimiento, estaba ardido porque ella lo rechazó. Y lo más escalofriante es que él creía que tenía derecho a hacerlo, que por haberla conocido desde niño, por haber estado a su lado, por haberla amado en silencio durante tantos años, merecía algo a cambio. Y como no lo obtuvo de forma voluntaria, lo tomó por la fuerza. Y ese es el núcleo del incel horror, la idea de que alguien cree que le debes algo, que tu amabilidad, tu amistad, tu simple existencia le da derecho a poseerte, y cuando no obtiene lo que quiere, te castiga. Furuta castigó a Rise, la destruyó, la anuló como persona, la convirtió en una herramienta, en un objeto, en una pieza de su plan maestro, y mientras tanto le susurraba palabras de amor. Con el tiempo, los protagonistas de Tokyo Ghoul rescataron a Rise, la sacaron de aquel infierno subterráneo. Por un breve instante parecía que la pesadilla había terminado, que por fin podría ser libre, pero no fue así, porque Rise volvió a ser capturada. Furuta y sus aliados la recuperaron, y el ciclo de explotación continuó. No importaba cuántas veces escapara, siempre la arrastraban de vuelta al abismo. Y entonces llegó el incidente del dragón. El plan maestro de Furuta llegó a su clímax, y Kaneki se transformó en una criatura monstruosa. Rise estaba en el centro de todo aquello. Su cuerpo, su existencia, era la llave de ese apocalipsis, y Kaneki no tuvo más opción. Para detener el desastre, para acabar con aquella locura, tuvo que matarla, y no fue un acto de crueldad. De hecho, algo muy bonito que nos dejó toda la obra es que Kaneki nunca sintió odio por Rise, a pesar de lo que ella le hizo. Siempre la miró con compasión y esperaba que pudiera ser libre. Acabar con su vida fue una necesidad impuesta por el horror que Furuta había construido a su alrededor. Furuta por su parte también murió, enfrentando a Kirito. Su plan se desmoronó y recibió su merecido, pero su muerte no borró lo que hizo, no le devolvió la vida a Rise. Ella murió por culpa de la obsesión de un hombre que nunca aceptó un no como respuesta. Antes de cerrar, quiero hablar de otros personajes que también representan este tipo de horror, para que se entienda mejor por qué, desde mi punto de vista, Furuta está en la cima. Está Shinji Ikari, de Evangelion, un personaje roto, con miedo al rechazo y una autoestima inexistente. Pero en mi opinión, Shinji no encaja del todo en el incel horror. Su sufrimiento es interno, es autodestructivo. Él no persigue ni castiga a las mujeres que lo rechazan. Es más una representación del hombre deprimido y aislado que del acosador vengativo. Shinji da pena, no da miedo. Aunque muy cuestionable lo del hospital, Está Mineta de Boku no Hero, un pervertido de manual. Molesta, acosa, hace comentarios fuera de lugar, pero en mi opinión es más un alivio cómico de mal gusto que una representación real del horror. No hay una construcción psicológica seria. Es desagradable, sí, pero no aterrador. Y luego está Mimania de Perfect Blue. Este sí es el competidor más fuerte. Por cierto, si no has visto esa película, te la recomiendo bastante, es muy buena. Memania es un obsesionado con la idol Mima. La vigila, la sigue, la acosa, se convence a sí mismo de que él es el único que la entiende, el único que la ama de verdad, y cuando ella no le corresponde, intenta matarla. Es un personaje aterrador, construido con una tensión psicológica increíble, que yo siento que pasa muy desapercibido por su estética, pero en mi opinión le falta un elemento clave. Mima no conocía a Memania, él era un extraño, un fan anónimo. El horror de Perfect Blue viene de la invasión de la privacidad, de la amenaza que surge de las sombras, y eso es justo donde Furuta supera a Memania, porque Furuta no era un extraño, era un amigo de la infancia, alguien que conocía a Rise desde que eran niños, alguien con quien había compartido juegos y secretos, alguien en quien ella, aunque fuera mínimamente, confiaba. Y eso es lo que hace su traición tan aterradora, porque no es el miedo a lo desconocido, es el miedo a lo conocido, a lo que creías que era seguro. Tú puedes
ser Rise. Cualquiera puede tener un amigo de la infancia que no superó algo, un compañero de clase que te miraba de forma rara, alguien que parecía inofensivo y que en secreto construía una fantasía enfermiza a tu costa. El horror de Furuta no es sobrenatural, no es fantástico, es algo que perfectamente te podría ocurrir a ti, y yo considero que esa cercanía y esa posibilidad real es lo que lo convierte en la mejor representación del incel horror que ha dado el anime. A mí la verdad me costó un poco empatizar con Rise al principio, porque realmente era una muy mala persona, y estoy seguro de que si eres un chico probablemente tampoco lo hayas percibido de esa manera la primera vez que leíste la obra, pero créeme que para una mujer es realmente horrible llegar a vivir una situación así, y aunque Rise fuera malvada, ni ella merecía eso. Para finalizar, me gustaría dejarte con una frase y una reflexión sobre todo este tema. Cuando un hombre dice que destruyó el mundo por amor, pregúntate si el mundo que destruyó era el de ella. Furuta no era un héroe romántico, no era un hombre que movió cielo y tierra por la mujer que amaba, era un hombre que no soportó el rechazo, que convirtió su obsesión en un proyecto de venganza, que usó el recuerdo de un favor de la infancia para justificar lo injustificable. Destruir el mundo por alguien no es un acto de amor, es un acto de dominio, porque el amor no destruye, el amor no encierra, el amor no extrae, no vacía, no aniquila, el amor no te convierte en una herramienta para planes de otro, el amor no te condena a morir en brazos del protagonista porque ya no hay otra salida. Rise no necesitaba que nadie destruyera el mundo por ella, necesitaba ser libre, y Furuta le robó hasta eso. Así que no me vengas con que era un enamorado, no me vengas con que su historia es trágica, porque la tragedia no es la de él, la tragedia es la de ella. Y eso es todo por este video. Si te gustó, agradecería muchísimo que me regales un like y una suscripción. Vaya que me costó bastante hablar sobre este tema, por eso déjame en los comentarios qué te pareció y yo leeré todo lo que tengas que decir. Muchas gracias por ver, me despido, adiós.